En la opulenta sala de juntas de la torre corporativa en el corazón de Madrid, Miguel Hernández colgó el teléfono con una sonrisa sardónica. Acababa de invitar a su hermano menor, Javier, a su boda inminente, sabiendo que sería el escenario perfecto para exponerlo y ridiculizarlo ante la élite conservadora de la sociedad española. Pero cuando Javier apareció en la ceremonia, de la mano de un hombre impecablemente vestido, el mundo de Miguel se tambaleó, revelando secretos que nadie esperaba. Javier miró el mensaje en su teléfono: «Ven a mi boda. Hermanito. Será divertido verte ahí solo». El sarcasmo de Miguel era palpable. Como siempre. Javier, con 28 años, había pasado la última década lidiando con el rechazo sutil pero constante de su familia, especialmente de su hermano mayor, el exitoso CEO de una multinacional tecnológica. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, rodeado de lienzos y pinturas, donde su arte era su refugio. Pero esa invitación no era un gesto de reconciliación, era una trampa. Miguel, a sus 35 años, siempre había visto la orientación sexual de Javier como una debilidad, un estigma que manchaba el apellido Hernández. Los hombres de verdad no se comportan así, le había dicho una vez su padre. Y Miguel había internalizado esa lección con fervor. Javier respiró hondo y llamó a Alejandro, su pareja desde hacía 2 años. Alejandro, un abogado de derechos humanos de 32 años, con una reputación impecable en los tribunales de Barcelona. Era todo lo que Javier admiraba: fuerte, inteligente y sin miedo a enfrentar el mundo. «Voy a ir», le dijo Javier, su voz temblando ligeramente. «Pero no solo. ¿Vendrás conmigo?» Alejandro dudó un momento, sabiendo los riesgos. Su relación era discreta. No por vergüenza, sino por protección. En una sociedad española que, a pesar de sus avances en derechos LGBT, aún albergaba rincones de homofobia arraigada, especialmente en círculos elitistas como el de Miguel. Exponerse podía costarles caro. «Si eso es lo que quieres, estaré a tu lado», respondió Alejandro, su tono firme calmando el torbellino en el pecho de Javier. Los días previos a la boda fueron un torbellino de emociones para Javier. Recordaba las cenas familiares en la casa de sus padres en las afueras de Madrid, donde las conversaciones siempre giraban en torno al éxito de Miguel, su ascenso meteórico, su novia perfecta, Elena, hija de un influyente empresario. Javier, en cambio, era el artista bohemio, el que había decepcionado al no seguir el camino corporativo. Cuando salió del armario a los 20 años, la reacción fue un silencio ensordecedor. Su madre lloró. Su padre lo ignoró. Y Miguel lo miró con desprecio, como si fuera una carga. «No traigas eso a casa», le había advertido Miguel en una ocasión, cuando Javier mencionó a un amigo especial. Ahora, esa boda en la finca lujosa de Segovia sería el colmo, un evento lleno de inversores, políticos y familiares conservadores, donde Miguel planeaba, sin duda, hacer algún comentario inocente para humillarlo. Javier se miró en el espejo, ajustando su corbata. ¿Era esto una buena idea? El conflicto interno lo carcomía. Por un lado, quería confrontar a su familia, mostrarles que su amor no era algo de lo que avergonzarse. Por otro, temía el rechazo definitivo,
La posibilidad de perder lo poco que quedaba de vínculo familiar. Alejandro lo abrazó por detrás. No estás solo en esto. Si duele demasiado. Nos vamos. Esa noche. En la cama. Javier no durmió. Reviviendo recuerdos, la vez que Miguel lo había excluido de una reunión familiar por no encajar. O cuando su padre le dijo que prefería no saber nada de su vida personal. La sociedad española había evolucionado. Con matrimonios igualitarios y orgullo en las calles. Pero en familias como la suya. Arraigadas en tradiciones católicas y machistas. El cambio era lento. Javier se preguntaba si valía la pena el riesgo. Mientras tanto, Miguel ultimaba los detalles de la boda con Elena. Invité a Javier. Le dijo casualmente. Elena. Una mujer ambiciosa de 30 años. Frunció el ceño. Sabes que eso podría causar problemas. Miguel rió. ¿Exacto? Es hora de que aprenda su lugar. Su plan era sutil, presentarlo como el hermano soltero eterno. Hacer bromas sobre su estilo de vida. Y observar cómo los invitados murmuraban. Miguel había construido su imperio sobre decisiones calculadas. Eliminando debilidades. Javier era una. Y esta boda sería su oportunidad de cortarla de raíz. Pero no contaba con que Javier había cambiado. En los últimos meses. Inspirado por Alejandro. Javier había empezado a defenderse. Había participado en manifestaciones por derechos LGBT en Madrid. Había expuesto su arte con temas queer en galerías locales. Era un hombre en transformación. Listo para enfrentar el fuego. La víspera de la boda. Javier y Alejandro viajaron a Segovia. El trayecto en tren fue tenso. Si Miguel dice algo, lo manejaré, prometió Alejandro. Javier asintió. Pero en su mente, las dudas bullían. ¿Y si esto destruía todo? ¿Valía la pena el dolor por un momento de verdad? Al llegar al hotel, recibieron una llamada de su madre. Javier. ¿Vendrás solo? No queremos escándalos. Su voz era un susurro de advertencia. Javier colgó. Herido. Esa noche. Caminaron por las calles empedradas de Segovia. Bajo la luz de las farolas. Esto es por nosotros. Dijo Alejandro. Besándolo suavemente. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero el peso de la familia lo aplastaba. Mañana sería el día. La mañana de la boda amaneció soleada. Con el castillo de Segovia como telón de fondo para la ceremonia en la finca. Miguel. Impecable en su traje a medida. Saludaba a los invitados con su carisma habitual. Elena. Radiante en su vestido blanco. Susurraba preocupada, espero que Javier no haga nada raro. Miguel sonrió. Si lo hace, será su fin. Entre los asistentes estaban figuras prominentes, inversores de Silicon Valley con vínculos en España. Políticos locales y familiares lejanos. Todos unidos por el conservadurismo sutil que permeaba el evento. Miguel había asegurado que el discurso incluyera menciones a valores tradicionales. Un guiño a su agenda. Javier y Alejandro llegaron en un taxi. Tomados de la mano. Al bajar, Javier sintió las miradas. ¿Respira? Murmuró Alejandro. Entraron al jardín, donde la ceremonia estaba a punto de comenzar.
La madre de Javier los vio primero y palideció. Javier. ¿Quién es este? Mamá. Él es Alejandro. ¿Mi pareja? Las palabras salieron firmes. Pero el corazón de Javier latía con fuerza. Su padre. Al lado. Frunció el ceño y miró hacia otro lado. Miguel. Desde el altar. Los vio y su expresión se endureció. El plan se desmoronaba. Javier no estaba solo, traía a alguien que desafiaba todo. Durante la ceremonia. La tensión era palpable. Javier y Alejandro se sentaron en la fila trasera. Ignorando los susurros. Mira. El hermano de Miguel con un hombre. Murmuró una tía. Javier apretó la mano de Alejandro. Recordando las noches en que había llorado solo. Sintiéndose defectuoso por los estándares familiares. Alejandro. Con su experiencia en casos de discriminación. Mantenía la calma. Esto es solo el comienzo. Tras los votos. En la recepción. Miguel se acercó. Javier. ¡Qué sorpresa! ¿Trajiste a un amigo? Su tono era venenoso. Javier levantó la barbilla. Mi pareja. Miguel. Alejandro es abogado. Miguel rió falsamente. Interesante. Pensé que vendrías solo. Como siempre. La confrontación escaló en la cena. Miguel. En su discurso. Dijo, en esta familia. Valoramos la tradición. El compromiso real. Miró directamente a Javier. Los invitados aplaudieron. Pero Javier se levantó. Hermano. Eso incluye humillar a tu propia sangre. El silencio cayó. Miguel palideció. No es el momento. Pero Javier continuó, me invitaste para ridiculizarme. Para mostrarme como el fracaso gay. Pero aquí estoy. Con el hombre que amo. Alejandro se puso de pie a su lado. Y yo amo a Javier. Su orientación no lo define, su coraje sí. Los murmullos crecieron. Elena tiró del brazo de Miguel. Pero él explotó, esto es mi boda. No arruines todo con tu elección. El conflicto interno de Miguel surgió. Siempre había reprimido sus propias dudas. En la universidad. Había tenido un encuentro fugaz con un compañero. Pero lo enterró bajo capas de éxito y heteronormatividad. Ver a Javier desafiante lo enfurecía. Porque reflejaba sus miedos. Ordenó a seguridad que los sacara. Pero Alejandro intervino, esto es discriminación. Como abogado. Puedo demandar. Los invitados observaban. Divididos. Algunos. Progresistas. Asintieron, otros. Conservadores. Escandalizados. La madre de Javier lloró, ¿por qué no puedes ser normal? Javier sintió el puñal, mamá. Esto es normal para mí. Esa noche. En el hotel. Javier colapsó. Lo perdí todo. Alejandro lo consoló, ganaste tu verdad. Pero el precio era alto. Llamadas de familiares inundaron su teléfono, tíos desaprobando. Primos distanciándose. Miguel. En su suite nupcial. Discutió con Elena. Tu hermano arruinó nuestro día.
Miguel. Solo. Se miró en el espejo, cuestionando su vida. ¿Había valido la pena el poder a costa de la empatía? Al día siguiente, Javier recibió un mensaje de Miguel: no vuelvas a casa. El rechazo era definitivo. Pero Javier, por primera vez, sintió libertad. La sociedad española, con sus leyes avanzadas, contrastaba con las microagresiones cotidianas. Javier pensó en amigos que habían perdido empleos por ser out, en familias que desheredaban. Su arte ahora reflejaba eso, pinturas de hombres abrazados bajo tormentas. Alejandro lo animó a exponer más. Tu voz importa. Pero el daño estaba hecho. Miguel, en su oficina, ignoraba llamadas de inversores escandalizados. Su reputación tambaleaba. ¿Era esto justicia poética? Los meses siguientes fueron un remolino de consecuencias. Javier regresó a Madrid. Pero el eco de la boda lo perseguía. Su teléfono vibraba con mensajes anónimos de amigos de la familia, condenando su escándalo. En el trabajo, una galería canceló su exposición, citando controversia. Es por lo de la boda, le dijo el dueño. Javier sintió la presión social en España, donde el orgullo de Madrid era masivo. Aún existían bolsas de intolerancia en élites y familias tradicionales. Su conflicto interno se profundizó. Había sido egoísta al exponer su relación, ¿arruinando el día de Miguel? Alejandro lo negaba, fue su odio lo que lo arruinó. Miguel, en su torre corporativa, enfrentaba repercusiones. Un inversor clave se retiró: no apoyo a alguien que discrimina a su propia familia. Elena, ahora su esposa, lo confrontaba: tu obsesión con Javier nos está costando. Miguel, por primera vez, dudaba de sus decisiones. Recordaba su infancia en una casa estricta, donde su padre golpeaba la mesa ante cualquier debilidad. Había construido su imperio para probar su hombría. Pero ahora, ver a Javier feliz lo corroía. En terapia secreta, admitió: tal vez envidio su libertad. Pero el orgullo lo frenaba. Envió un email a Javier: lo siento, pero no puedes ser parte de esto. Javier lo leyó con lágrimas: la traición era completa. Javier y Alejandro fortalecieron su vínculo, pero no sin costos. Alejandro perdió un caso importante: rumores decían que un juez, amigo de Miguel, influyó. Es venganza, dijo Alejandro. Javier se culpaba, por mí. Caminaron por el Retiro, discutiendo opciones. Deberíamos mudarnos a Barcelona. Pero Javier se negó: no huiré. Su arte floreció en la adversidad, pintó una serie sobre hermanos divididos, vendida en una galería alternativa. Amigos LGBT lo apoyaron, compartiendo historias similares: padres que cortaban lazos, sociedades que fingían inclusión. Javier se unió a un grupo de apoyo, donde oyó de suicidios por rechazo familiar. Podría haber sido yo, pensó. La familia se fragmentó. La madre llamó a Javier: tu padre está enfermo. Culpa el estrés de la boda. Javier visitó el hospital en las afueras. Su padre, postrado, lo miró: ¿por qué nos hiciste esto? Javier respondió: papá, solo quise ser yo. El hombre suspiró: en mi época, eso no existía.
Era un atisbo de diálogo. Pero Miguel intervino, vete. Javier. La confrontación en el pasillo fue brutal. Me humillaste. Acusó Miguel. Javier replicó, tú me invitaste para eso. Alejandro esperó fuera. Listo para intervenir. Esa noche. Javier decidió cortar lazos, no más toxicidad. Miguel enfrentó su propia crisis. Elena descubrió correos viejos de su encuentro universitario. «¡Eres hipócrita!», gritó. Miguel colapsó, lo reprimí por ellos. La revelación lo obligó a confrontar su identidad. ¿Era bisexual? ¿Gay reprimido? Buscó ayuda. Pero el daño a Javier era irreversible. En una reunión de junta, un accionista mencionó, tu hermano es valiente, tú. No tanto. Miguel dimitió temporalmente, viajando solo a Andalucía para reflexionar. Allí, en una playa de Cádiz, pensó en las elecciones, poder versus autenticidad. Javier. Meanwhile, encontró fuerza en comunidad. Participó en un panel sobre homofobia familiar en un festival en Valencia. El precio de la verdad es alto. Pero el silencio cuesta más. Dijo. Alejandro lo aplaudió. Pero en privado. Admitió, temo por nosotros. Un día. Recibieron una amenaza anónima. Posiblemente de aliados de Miguel. La paranoia creció. Javier cuestionó, ¿valió la pena? Pero al ver a parejas jóvenes inspiradas por su historia en redes, supo que sí. La sociedad española evolucionaba. Pero a costa de pioneros como él. El clímax llegó en una cena familiar forzada. Miguel invitó a Javier para arreglar. Pero era una trampa, grababa para desacreditarlo. Alejandro lo descubrió, esto es traición. Javier explotó, hermano. ¿Por qué me odias? Miguel confesó, porque me recuerdas lo que reprimí. La verdad salió, Miguel había sido gay. Pero eligió el closet por carrera. Javier. Herido. Se fue, tu elección te destruyó. Tras la revelación, el mundo de Miguel se derrumbó por completo. Elena pidió el divorcio, citando su hipocresía como razón principal. No puedo vivir con alguien que miente sobre sí mismo, le dijo en el juzgado de Madrid. Miguel. Ahora solo en su ático lujoso. Enfrentaba demandas de inversores y una caída en las acciones de su compañía. Los medios sensacionalistas captaron la historia, CEO conservador expuesto por hermano gay. Miguel se recluyó. Pero el conflicto interno lo devoraba. Por primera vez, asistió a una reunión de apoyo LGBT. Anónimamente. Allí, oyó historias como la suya, hombres que sacrificaron amor por éxito, pagando con soledad. Elegí mal, murmuró. Javier, por su parte, floreció. Su arte se vendió internacionalmente, con exposiciones en Barcelona y Sevilla. Alejandro y él se casaron en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid, rodeados de amigos verdaderos. Pero el precio seguía, su padre falleció sin reconciliarse. Y su madre, aunque visitaba ocasionalmente, mantenía distancia. Te quiero. Pero no entiendo, decía. Javier aceptó, el cambio toma tiempo. En terapia. Procesó el trauma, la humillación infantil.
El rechazo constante. Pagué con mi familia. Pero gané mi alma. Le dijo a Alejandro. La sociedad respondió mixtamente. Artículos en El País alabaron la valentía de Javier, mientras foros conservadores lo vilipendiaban. Miguel, en un intento de redención, donó a causas LGBT. Pero Javier rechazó su acercamiento, demasiado tarde. Miguel perdió todo: carrera, matrimonio, respeto. En una entrevista anónima, admitió: mi odio era proyección. Destruí a mi hermano para no enfrentarme a mí. Pero el daño era permanente. Javier, ahora activista, hablaba en eventos: las familias tóxicas cobran un precio alto. Pero la autenticidad vale más. Años después, Javier reflexionaba en su estudio. Había perdido sangre, pero ganado comunidad. Miguel, arruinado, vivía en una casa modesta en Galicia, trabajando como consultor freelance. Intentó contactar: perdóname. Javier respondió: el perdón no borra el dolor. La elección de cada uno había definido sus caminos. Javier, libre pero herido; Miguel, rico en remordimientos. La historia circulaba en círculos LGBT españoles, inspirando debates sobre salida del armario y costos familiares. Fue correcto que Javier expusiera su verdad en la boda de su hermano, sabiendo el caos que causaría. ¿O debería haber priorizado la paz familiar por encima de su integridad personal?